Dossier Universidades. Universidad y ciudadanía. La democracia es el régimen donde se ejercen los derechos políticos con mayor libertad. Los ciudadanos otorgamos legitimidad con nuestro voto y las instituciones legalidad. Aún estamos a la espera de poder ejercer nuestros derechos más allá de la cita en las urnas cada 3 años, es decir, pasando del voto a la evaluación de nuestros representantes. En un modelo idealizador, un pueblo educado es más proclive a consolidar instituciones democráticas, pero no siempre sucede esto así, ya que en América Latina, durante algunos momentos históricos, las universidades han estorbado al régimen político. Enmarcadas de autonomía, las universidades han coadyuvado en la formación para la vida democrática. Tanto en regímenes democráticos bien establecidos como en aquellos en proceso de consolidación, los objetivos de las políticas de educación para la ciudadanía van más allá de los aspectos estrictamente académico-pedagógicos. La educación para la ciudadanía no pretende solamente enseñar contenidos relacionados con los conceptos de democracia y participación cívica, sino profundizar en los procesos democráticos, establecer la ética profesional como parte del compromiso social de los egresados y generar lazos de empatía que provoquen reacciones ante las injusticias. La educación tiene un papel fundamental en la formación de sujetos autónomos que respondan a las nuevas demandas sociales, contribuyan al fortalecimiento de la cultura política democrática y a la consolidación de una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con el mejoramiento de nuestro país y del mundo. ¿Cómo les va? Estamos ahora con el doctor Armando Alcántara, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Antonio. Te Armando, agradezco mucho la invitación. No, hombre, un gusto siempre tenerte en este programa. Armando, hoy vamos a hablar de un tema que te es cercano y sobre el cual has escrito y has también reunido a colegas a discutir, que es el tema de la ciudadanía. Pero no de la ciudadanía en general, sino de cómo la universidad se vincula con la construcción de la ciudadanía. Y sobre ello, bueno, quisiera que iniciáramos el tema preguntándonos ¿qué es la ciudadanía hoy en día? Mira, creo que la ciudadanía ahora es algo muy importante debido a que se supone que es la capacidad que tienen los individuos de vivir en sociedad. Y bueno, lo que se pretendería sería que lo hicieran de una manera armoniosa, en paz, que a través de esa convivencia se dirimieran los conflictos, las dificultades. Pero vemos que en nuestro mundo actual las cosas no son así, sino al contrario, ¿no? Parece que cada vez los conflictos se agudizan, que cada vez es más difícil conversar y negociar con el otro, debido a que las posiciones políticas en muchas ocasiones se llegan a los extremos. Y entonces esa es una aspiración que es motivo de la preocupación de los gobiernos, de las agencias internacionales, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo hacer una ciudadanía más robusta, más sólida, para que permita esa convivencia y permita que los conflictos se diriman en paz? Y entonces eso haga que se lleven a cabo formas de vida pues más pacíficas, más adecuadas para todos los individuos. Justo esa crisis de modernidad que vivimos se traduce mucho en un nuevo contenido de la ciudadanía. Digamos, si miramos hacia atrás, 2 siglos han permitido construir la ciudadanía como una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades sociales. Son base fundamental de la construcción de los estados modernos. Pero hoy día la escala de la ciudadanía ya no tiene que ver solamente con un territorio, con un espacio, con una lengua. También hay otro tema que nos interesa discutir. Vamos a ampliarlo más en el curso de la conversación, pero hay un concepto que me gustaría que repensáramos. ¿Qué es hoy día la ciudadanía global? Bueno, creo que es, como lo has mencionado, esa expansión de los derechos y las responsabilidades, ¿no? En muchas ocasiones se ha dicho que una de las causas por las cuales hay conflictos
en la actualidad es porque se piensa mucho en los derechos y poco en las obligaciones o en las responsabilidades, ¿no? Entonces, esta situación de la ciudadanía global nos habla de esa expansión de los derechos, pero también de las responsabilidades, ¿no? De las responsabilidades con el planeta, de las responsabilidades con la sociedad, de las responsabilidades con la localidad en la que los individuos se desarrollan. Y, bueno, pues, qué decirlo, hasta de la responsabilidad con el grupo nuclear o familiar con el que uno se desenvuelve de manera más próxima. Entonces, este concepto que se está desarrollando de la ciudadanía global implica todo eso, ¿no? Implica esa responsabilidad más ampliada, ¿no? De, por ejemplo, pues cuidar el medio ambiente, respetar los derechos humanos en todos los lugares, los derechos de las minorías, los derechos de expresión, en fin, todo ese conjunto de derechos que están puestos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero esa cuestión del planeta, ¿no? También de cómo es que habrá que hacer cambios en el comportamiento de las personas y de los grupos para que el planeta pues no se siga deteriorando como lo está haciendo hasta estos días. La tradición liberal ponía el énfasis en la educación como una herramienta también de construcción ciudadana, ¿no? Tanto una mayor educación, los ciudadanos eran más conscientes de su condición cívica, ¿no? La educación cívica, digamos, ha sido transformada, ¿no es cierto? Y además se ha transformado en un sentido de que el ejercicio de las libertades políticas no tiene solamente una escala. Las universidades han sido un espacio en donde esa transformación de la educación cívica se ha convertido en una educación, digamos, para el mundo y en una educación para la pluralidad. ¿Qué concepción entenderías tú que hoy día tenemos en el ámbito universitario de lo que es la ciudadanía universitaria, si puede utilizarse ese adjetivo? Bueno, como tú lo has señalado, en general la educación es una herramienta, un medio que ha sido considerado como muy importante, para algunos hasta fundamental, en la construcción de esa ciudadanía, ¿no? Y en la universidad es un lugar también casi que podemos considerar privilegiado, porque es un lugar en el que se reúnen varias condiciones. La primera es que los individuos, los estudiantes, están en su mayoría comenzando la vida ciudadana, digamos, en el ejercicio de los derechos, como sería el caso del voto, ¿no? Por razones de edad, los estudiantes están en condiciones de ejercer el voto, que es, digamos, no el único, pero sí uno de los más importantes derechos que se tiene en cuanto a ser ciudadano, ¿no? El derecho a elegir a los gobernantes, ¿no? Entonces, los estudiantes llegan a las aulas universitarias en esa condición etaria y en esa condición social, ¿no? De que ya son sujetos capaces de elegir a sus gobernantes. Pero bueno, también el asunto de la propia convivencia dentro de las aulas universitarias, de las instalaciones universitarias, fortalece esa ciudadanía a través, pues, de la convivencia con los propios estudiantes, como he señalado, el de, pues, hay participación también de en movimientos estudiantiles, en asociaciones estudiantiles. Hay en la universidad ese contacto con una realidad que a veces los estudiantes no se imaginan que puede existir, ¿no? Con los grandes problemas nacionales, los problemas mundiales, lo que se discute dentro de sus propias aulas, en las clases, con los profesores. En fin, ese es un lugar en el que se da como digo, este contacto con la realidad social, con la realidad política, además de la formación propiamente profesional o la que se busca en las aulas universitarias, ¿no? Y otra cuestión también es que esta participación en los órganos, pues en los órganos colegiados, puede ser en ocasiones, o en las propias asociaciones estudiantiles, también es una forma de ir reforzando la ciudadanía. Claro, porque si uno recuerda el movimiento estudiantil de Córdoba,
Vamos, casi un siglo. Casi un siglo, sí. Allí hay una tradición, o se inicia una tradición de libertad y de gestión democrática que reivindica la capacidad de los universitarios para gobernarse. Digamos, sería una primera bandera que establece claramente que los ejercicios de ciudadanía dentro de la universidad pasan por la representación y la capacidad de gobierno. Es decir, hay una idea seminal de la democracia universitaria que depende en gran medida de la acción de los propios universitarios. Es casi un siglo, decimos. ¿Qué tanto ha avanzado esa capacidad, digamos, de construcción de una democracia universitaria que pueda ser espejo de lo que la ciudadanía plena, la ciudadanía política reflejaría? Bueno, creo que esta situación de lo que mencionas, esta pues efeméride que está a punto de cumplir un siglo, representó un momento importante de incorporación de la universidad a la vida social y de que la universidad ya no fuera esa caja de cristal en la que por una parte estaba la comunidad y afuera estaba toda la sociedad, sino fue un intento de hacer una mayor participación de los universitarios en la sociedad, ¿no? Y bueno, el principio de la autonomía, que fue clave para la demanda de la reforma, pues significó también una cuestión de responsabilidad, de que la sociedad reconociera la responsabilidad de la universidad en hacerse cargo de su gobierno, o sea, de gobernarse a sí misma, ¿no? De, pues, poder disponer de sus finanzas, de los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, de cómo pues ejercer el poder dentro de la universidad, y eso pues significó una cuestión social muy importante y un fortalecimiento, como tú lo mencionaste, de la ciudadanía universitaria, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos que no sé si sea el asunto solamente o algo propio de la América Latina, de los países de América Latina, pero yo creo que en general en el mundo tenemos que recordar, tener presente, que mucha de la clase política se forma en las universidades, ¿no? Podemos decir que casi toda, ¿no? Digo, el caso de México y de otros países de América Latina, pues, ¿qué podemos decir? Que pues el 80-90% de la clase política se forma en las aulas universitarias, ¿no? Los presidentes, los diputados, senadores, etcétera, ¿no? Todo lo que es, ponemos, la clase política, pues de alguna manera ha transitado en alguna parte de su vida por las aulas universitarias, ¿no? Y bueno, pues seguramente algunos de ellos habrán tomado ahí conciencia de, pues, de muchos de los problemas sociales de su país y del mundo, ¿no? Desde la universidad, primero lo que tendríamos que hablar es de su ámbito de responsabilidad social, en el que la universidad, a través pues de la gran oportunidad que tiene de utilizar los conocimientos para resolver los grandes problemas sociales, puede dirigir sus esfuerzos tanto a través de espacios curriculares específicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las asignaturas de ética en cualquier disciplina, ¿no? La ética médica, la ética psicológica, en cualquier disciplina se puede generar un espacio curricular específico para fomentar los valores de la convivencia. La relación con los demás se tiene que fundamentar en una relación consigo mismo primero, un conocimiento de sí mismo, un espacio que hemos denominado como la ética de la seguridad, que tiene que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con el manejo de las emociones, pero después necesitamos transitar hacia una ética de la vinculación, este sentido colectivo del nosotros, ¿no? Esta relación a través de emociones como la simpatía, la empatía, la compasión, la admiración, que eso es algo importante de fomentar, y finalmente esto nos posibilitará la participación en espacios ya más abiertos, más públicos, político-democráticos, pero sobre unas bases muy, muy firmes, ¿no? Del yo, del nosotros y del ellos y ustedes. Esto permitirá que frente a la injusticia, la iniquidad, ante los problemas sociales graves que nos aquejan,
los alumnos puedan responder, ¿no?, con indignación, con enojo, frente a la violación de los derechos, finalmente de los derechos humanos, que eso es lo que nos importa, que realmente se respete el marco de derechos humanos de primera y segunda generación. Ahora, ¿dónde se aprende a convivir democráticamente? Ahí nuestro trabajo se ha apoyado en diversas teorías que han tratado de probar modelos para ver finalmente dónde es que los estudiantes aprenden más y mejor, ¿no?, a convivir y a participar democráticamente. Y lo que se ha visto desde teorías, por ejemplo, del capital social, es que se aprende a través de redes sociales, ¿no? Primero de cercanía, ¿no?, con el entorno más cercano a la familia, o desde la familia al entorno más cercano a la familia, después en clubes, en equipos deportivos, en espacios que buscan promover proyectos sociales. Y entonces, bueno, esta teoría dice, a participar se aprende participando. Y esto requiere en un momento dado ciertas dosis de pensamiento, de razonamiento, de toma de decisiones, pero también se requiere de un grado importantísimo de empatía, de compasión, de simpatía hacia los demás, de tal manera que podamos erradicar problemas como la discriminación, la injusticia, la violencia, etcétera, guiando los esfuerzos claramente hacia hacer que los estudiantes sientan, ¿no?, cierto tipo de emociones que en el ámbito de lo que yo trabajo se denominan emociones morales. La racionalidad técnica, la ciencia, ha impuesto unas ciertas formas que nos han llevado a la competitividad, que no nos han llevado a la cooperación y que no nos han llevado a formas de convivencia más armónicas, ¿no?, más sustentables, más ecológicas, más amables con el ambiente, más amables con el otro. Crear este sentido del nosotros, que sería finalmente pues la finalidad de la participación y la convivencia democrática, se tendría que apoyar en teorías, ¿sí?, como las del doctor Robert Selman, que han permitido, en investigaciones que hemos hecho, demostrar que lo que predice mejor la convivencia y la participación son dimensiones afectivas como la empatía. Entonces, si esto ocurre en los espacios universitarios y extrauniversitarios, pues vamos a generar las bases, ¿no?, para la convivencia y la participación democrática. Vivimos quizá 2 o 3 décadas de gobiernos en donde la clase política se identifica más en función de capacidades tecnocráticas que de sensibilidad social. También en esto ha marcado una diferencia, digamos, el proyecto que desde, como tú lo dices, desde las universidades nace, es decir, la sensibilidad quizá social que caracterizó el primer medio siglo después de la Reforma de Córdoba, era muy marcada en la clase política formada en las universidades latinoamericanas, porque eran universidades públicas, porque eran universidades que tenían una agenda en el desarrollo, porque eran universidades que trataban de igualar socialmente. Sin embargo, creo que se ha abierto una brecha entre aquellas universidades que forman, digamos, técnicos de la gestión pública y, digamos, políticos de la democracia, es decir, actores sociales de la democracia. ¿Tú ves en las universidades que esta lógica que ha entrado en conflicto a nivel de políticas públicas tenga en la universidad un espacio de recreación previo y de más tarde en expresión social? Bueno, creo que la vida de las universidades en América Latina, pues sobre todo de las públicas, ha sido, pues en algunos casos, en algunos países difícil, ¿no? Porque las universidades públicas, las grandes universidades, pues han sido lugares muy politizados, ¿no?, donde pues los grupos políticos e incluso muchas veces las expresiones políticas que no se permiten fuera de la universidad, ahí se manifiestan. Y entonces ha habido casos pues donde incluso han sufrido represiones de gobiernos autoritarios muy fuertes, ¿no? Tenemos varios casos en Sudamérica, bueno, incluso
en muchos países, no solo de esa región, sino hasta en México, ¿no? Hasta en México también. Entonces, esa cuestión de, por un lado, esta universidad, que algunos en alguna época la consideraron populista, sobrepolitizada, pues también ha dado paso a otras funciones o a otras propuestas de formación, pues más hacia la tecnocracia, ¿no? Pero también ha habido otras instituciones que se han creado fuera de las públicas, algunas privadas, donde pues sí han tratado de evitar, entre comillas, esas características que no se consideraban adecuadas para el desarrollo de las profesiones, y han sido más instituciones, como tú lo señalaste, orientadas a dar una formación más tecnocrática, más para la gestión desde un punto de vista más gerencial, ¿no? De eso que se llama ahora la nueva gestión pública. Y entonces, bueno, pues ahí como que conviven dos mundos, ¿no? Pero claro, las universidades, existe en las universidades esta tensión entre el cambio y la permanencia de muchas tradiciones, ¿no? Claro, y además sería, digamos, una negación del carácter de las universidades considerar que solo existiera una de estas expresiones, juzgando que la universidad es, por definición, un espacio de la libertad de pensamiento, de la creatividad, etcétera. Pero a ver, miremos un poco a la universidad del futuro. Bueno, Ban Ki-moon lanzó una iniciativa para pensar globalmente la ciudadanía universitaria. El universitario debe tener conciencia, no solamente, como ya lo he señalado, una conciencia planetaria, ¿no? Sí. Pero también una conciencia de la equidad y de los derechos compartidos, ¿no? Hay aquellos lugares en donde, por ejemplo, la segmentación social pasa por cuestiones de género o de raza. La universidad es un espacio para recrear la equidad, para recrear la igualdad, para, ¿no?, producir un discurso de inclusión, ¿no? En América Latina, ¿qué tanto hemos alcanzado ese objetivo para hacer que la universidad en un punto sea también una suerte de conciencia crítica de la sociedad? Bueno, creo que esa ha sido una aspiración de la universidad, ¿no? Desde, pues yo creo que desde Córdoba, ¿no? Como tú señalaste, la instancia crítica, ¿no? La conciencia crítica de la sociedad. A veces, bueno, pues algunos lo consideran hasta un poco arrogante, ¿no? Como la conciencia crítica que se levanta por encima de la sociedad y le dice que está bien y que está mal. Pero sí, en ocasiones, como mencioné en mi intervención anterior, las universidades han sido los únicos lugares donde ha sido posible desarrollar la crítica, sobre todo cuando ha habido pues, regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, de ahí la responsabilidad de la universidad. Pero refiriéndome un poco a la iniciativa de Ban Ki-moon, que se llamó La Educación ante Todos, en inglés se llamó la Education First, fue un llamado a los países, a la comunidad internacional, para que redoblara sus esfuerzos en esa tarea que todavía permanece incompleta de dar educación a todos, sobre todo a todos los niños. Porque se vio que a pesar de todas esas iniciativas que comenzaron en los años 90 con aquella de educación para todos, todavía persisten en el mundo pues alrededor de unos 60 millones de niños que no pueden asistir a la escuela, ¿no? Pero el asunto en nuestro mundo, como también se expresa en nuestro país, no es solo que los niños y las niñas vayan a la escuela, sino qué cosa van a aprender en la escuela. Y entonces ahí también uno de los grandes problemas que identifica Ban Ki-moon en su iniciativa es que como 250 millones de niños, algo así, también reciben una educación muy deficiente. Precaria. ¿No? Muy precaria en cuanto a los niveles de lectura, de matemáticas, en fin, ese tipo de cosas de los que son los conocimientos básicos. Entonces hay que reforzar también ahí la calidad, por decirlo de una manera, de la formación que reciben los niños, ¿no? El asunto también, bueno, pues de la diversidad, ¿no? También atender a la diversidad. El asunto también que
que se observa en muchos países, que es el de los limitados recursos para la educación, ¿no? Sabemos que en muchos países hay crisis y que tienen grandes dificultades económicas, ¿no? Vemos el caso de muchos países de América Latina que están ahorita teniendo grandes problemas económicos y que entonces eso ha repercutido en el financiamiento de la educación pública. Entonces, como que todos esos factores se complican, y es por eso que el secretario general de las Naciones Unidas pues está haciendo ese llamado para que los países, a pesar de sus dificultades, pues atiendan esa situación, y que es una cuestión global, ¿no? Y entonces en ese sentido también llama a que en los contenidos escolares, en el currículum, pues se promueva esa conciencia global, ¿no? En los estudiantes en sus distintos niveles de estudios, ¿no? Desde lo básico hasta lo universitario. En agradecimiento a su preferencia, Docio Universidades le obsequia un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de Mirador Universitario 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718 o al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Bueno, el dibujo para mí siempre ha sido como un medio muy fácil, ¿no? Es algo con lo que puedes trabajar continuamente, con cualquier instrumento de trabajo puedes hacer un trazo, una marca. Entonces desde chiquita yo dibujaba. En la casa de mi mamá, bueno, de mi abuela, que era donde vivíamos cuando éramos chicos, en el patio había una zona, como era un patio enorme, con un montón de chatarras así abandonadas. Y me acuerdo que había una chapa enorme oxidada, y yo trabajaba con gis, ¿no? Me encantaba ahí dibujar. Entonces era un poco jugar a la maestra, pero dibujar, sobre todo expresarme. Y mi formación es específica en dibujo, y mi investigación actual tiene que ver con dibujo expandido. Entonces siempre he estado como en relación al medio, ¿no? Creo que todos los artistas tenemos un medio preferido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Leonora Carrington, y ella, que vivía aquí enfrente además, o sea, era vecina, era de la colonia, y ella era evidente que el dibujo era su medio, ¿no? Porque cualquier cosa la explicaba, y yo tuve la posibilidad de ver cómo dibujaba animales, por ejemplo, desde la memoria, y era espectacular. O sea, con 2 trazos, con muy pocas líneas, podía expresar lo que estaba pensando, lo que estaba imaginando. Entonces para mí es más fácil decir con el dibujo que hablarlo o que contarlo, ¿no? Obviamente es mi medio. O sea, me parece que los artistas, además de los resultados, de los procesos, de la investigación, etcétera, que uno hace, en el hacer siempre hay mucho placer. Hay una parte de angustia y hay una parte muy placentera que te hace estar involucrado con lo que estás haciendo, pensando, tratando de resolver problemas. Entonces, de alguna manera siempre es una actividad muy placentera porque estás en ese hacer, en eso inmediato, no hay otra cosa, no hay nada que te distraiga. O sea, tiene que ver con algo existencial, como para mí mucho más profundo de lo que dice cualquier libro. La idea del bordado, y voy a girar esto para que se entienda de qué estoy hablando, es, yo empecé dibujando, pero el dibujo no me alcanzaba, ¿no? Porque estoy trabajando estas dos partes de la superficie, lo de arriba y lo de abajo, es decir, lo que pasa en la ciudad y lo que pasa por debajo de la ciudad. Entonces, el bordado lo que me ayuda es a traducir esta sensación, ¿no? Sin abandonar una cuestión estética que para mí es importante. Es decir, a mí me parece interesante que se vean atractivos, ¿no? Es un trabajo muy elaborado, muy tardado, donde yo estoy como un poco transgrediendo la superficie, ¿no? Yendo
desde las superficies de lo que se ve a lo que no se ve. La idea del camión es de alguna manera un poco un homenaje a ese trabajo que tenía mi papá, y siempre el espacio blanco y también la proyección de sombra, es decir, la sombra para mí también es un elemento muy contundente, y creo que está relacionado con lo que hablábamos hace un rato también de algo que tiene una gran presencia, que sigue proyectando algo sobre la vida de uno, ¿no? Uno está formado por muchas experiencias, y en ese momento para mí era muy interesante recuperar esa memoria, lo nostálgico. Obviamente el trabajo en el camión es un trabajo hiperrealista, muy descriptivo, pero trasciende. A mí me parece interesante lo que dijiste, porque lo que me importa es que el dibujo trascienda, que se parece, ¿no? o que el grado de iconicidad es muy alto. O sea, me parece que importa lo que genera, ¿no? El verlo. Desde el año 2012 hemos tenido la oportunidad de trabajar, de colaborar en la revista Universidades, que edita la UDUAL, y ha sido un proyecto súper interesante porque, bueno, primero yo trabajé sobre ilustraciones en una de las revistas que tenía que ver con educación. Ese fue como mi primer contacto con UDUAL. Ha sido como muy importante para nosotros, y es como un gran agradecimiento porque una revista tan importante como Universidades se acerque a nosotros y se comprometa con nuestro trabajo y haga difusión de nuestro trabajo. Sin embargo, claro, la educación básica es un soporte para un futuro de la educación universitaria inclusiva, ¿no? Pero en América Latina tenemos un muy bajo todavía coeficiente de ingreso de los jóvenes a la carrera universitaria o a la vida universitaria en proporción al número de estudiantes de educación básica. Este tránsito, que tiene que ver desde luego con el tema de la desigualdad en América Latina, con la capacidad para soportar el trayecto hasta la vida universitaria, hace esto que tú señalabas al principio de la educación universitaria un privilegio, ¿no? Por más que ésta se expanda en términos de cobertura, ¿no? Y que haga esfuerzos por una mejor calidad en la educación, tiene un techo, que ese techo está puesto por justamente la desigualdad que caracteriza a nuestras economías. En tu opinión, ¿qué acciones afirmativas podrían, incluso qué recursos tecnológicos podrían hacer esfuerzos para romper este techo de cristal que también, llega a ciertos sectores, ¿no? Pensemos en las mujeres, ¿no? Aunque se ha feminizado mucho la educación. La matrícula en algunos lugares, en algunos países, sí. O los grupos étnicos, etcétera. Tenemos todavía esos techos, ¿no? Que impiden que la educación básica garantice, o una buena educación básica garantice el arribo a la educación universitaria. Sí, mira, creo que en los últimos años ha habido en las últimas décadas, ha habido podemos decir, esta demanda de mayor acceso a la educación superior, ¿no? Y de grupos, como tú lo has señalado, de grupos que antes no habían estado representados en la universidad, porque bueno, tú lo dijiste que, por ejemplo, antes de la reforma de Córdoba, pues ir a la universidad era el privilegio de unos cuantos, ¿no? Minorías. Y ahora pues estamos desde los 70 para acá, pues en lo que se llama la educación masiva, ¿no? La masificación de la universidad y de la educación superior, porque ya no es solamente la universidad, sino hemos visto también que se han creado distintos tipos de instituciones, ya no son las clásicas ordenadas alrededor de las escuelas y facultades, sino que bueno, pues ahora tenemos universidades tecnológicas, politécnicas, etcétera, universidades interculturales o indígenas que en los esfuerzos de los gobiernos por expandir esas oportunidades, también a causa de las demandas de los propios grupos o de sectores de la sociedad, pues han hecho esta diversidad de instituciones y también de este acceso a
a las aulas de las instituciones de educación superior de grupos que antes no lo habían hecho, ¿no? Tenemos experimentos en América Latina, en América del Sur sobre todo, donde han hecho políticas muy, digamos, muy dirigidas, muy apoyadas para asegurar que personas de esos grupos que antes no habían estado representados puedan asistir a las universidades, incluso a las universidades de élite, ¿no? Tenemos el caso de las cuotas en Brasil, ¿no? Esa política de alguna manera llamada de acción afirmativa, donde pues promueve que los jóvenes de estos grupos que antes no habían estado representados, de pobres o de gente de ciertas condiciones étnicas, negros, ¿no? En Brasil, negros puedan asistir a estas universidades de élite, las universidades federales, ¿no? Y también lo que ha hecho el programa Reuni, ¿no? De favorecer el ingreso de estudiantes de bajos recursos a la educación superior, incluso pues privadas, con fondos gubernamentales, ¿no? Y así han hecho los países sus distintas estrategias a través de estas políticas para hacer que estos estudiantes lleguen a la universidad. En el caso de México, bueno, pues se han creado las universidades interculturales y también, bueno, pues una gran cantidad de instituciones de otros tipos, las tecnológicas, politécnicas, para expandir esta cobertura. Pero también algo que tú señalabas, y es el asunto de cómo también en el mundo se ha ido expandiendo la educación a distancia, ¿no? A través del desarrollo de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues también esto ha alargado el alcance de la educación y de la educación superior en particular a personas que pues a lo mejor viven en lugares distantes o que pues no tienen oportunidad de asistir regularmente a las aulas, y entonces, bueno, pues también se les da ese servicio, podemos decir, de la educación a distancia, con la elaboración de los contenidos y ese tipo de cuestiones que también van haciendo ofertas más consolidadas, más atractivas, más bien estructuradas, para que la educación a distancia también sea un medio muy importante de alcance a esas oportunidades educativas que se sigue demandando, ¿no? Porque es también un fenómeno que se ha visto a mí me parece muy interesante el hecho de que por una parte se diga, no, bueno, es que la universidad ya no da la formación, o los estudiantes que egresan tienen muy pocas oportunidades de empleo, o los estudiantes del bachillerato salen muy mal. A pesar de eso, de ese que podemos llamar desprestigio social, sigue viéndose en los números la insistencia o la demanda, el crecimiento de la demanda por ingresar a la educación superior, ¿no? Yo leía hace poco en un periódico que en este año el número de aspirantes a ingresar a alguna de las muchas instituciones de educación media superior del área metropolitana de la Ciudad de México creció en un porcentaje muy importante. Y el caso de también los aspirantes a ingresar a las instituciones de educación superior sigue creciendo. Entonces, eso me parece a mí que es un indicador de que en los jóvenes está esa aspiración de llegar a la universidad, porque pues a lo mejor saben que no van a tener ese empleo que ellos sueñan o podrían soñar, pero sí que van a tener más oportunidades, que van a conocer más cosas, que se les van a abrir sus horizontes. Sobre la responsabilidad de la universidad en la formación de la ciudadanía o la construcción de ciudadanía, pues hay opiniones muy encontradas. Hay muchos que piensan que la función central de la universidad, y con toda razón, es la formación de profesionales que estén a la vanguardia de sus profesiones para que puedan salir y tener éxito en el mercado laboral. Esto ha hecho que la función de la universidad como formadora de ciudadanos quede totalmente relegada o se delegue a la educación básica y obligatoria. Sin embargo, hay una posición cada vez más clara sobre la necesidad de continuar la formación ciudadana iniciada en la educación básica y en la educación obligatoria en la etapa universitaria. Esto por varias razones. Una de ellas radica en que
pues los estudiantes son sujetos políticos plenos, que están actuando de manera cotidiana en su entorno y no solo están dedicados al estudio o a la formación de sus competencias o sus capacidades profesionales. Y volviendo a nuestro tema de la ciudadanía, bueno, obviamente la experiencia universitaria en términos de construcción de esa conciencia ciudadana es un episodio en la vida de nuestros estudiantes, probablemente no compensable, pero hay una nueva forma de ciudadanía, la ciudadanía digital de la que nos has hablado. Y programas, por ejemplo, como Conectar Igualdad en la Argentina, son programas que apuntan no solamente a resolver el tema de conectar a los chicos a la educación a través de medios digitales, ¿no?, sino a construir también desde ese espacio de la comunicación un modelo de responsabilidad digital. La ciudadanía digital en términos de educación representa, a tu modo de ver, un cambio de paradigma, o estamos, digamos, dándole al instrumento una capacidad, una virtud que no tiene. Lo digo porque si es así, digamos, si la universidad ha llegado a un límite de expansión en términos de cobertura física, la ciudadanía digital que se expresa de manera más abierta o de manera más extensiva a través de la educación a distancia, nos tendría que obligar a pensar esa educación no solamente en términos de información, sino también de construir ciudadanía, ¿no? En esto, la Universidad Latinoamericana, ¿qué está haciendo? Bueno, mira, hasta donde sé, las universidades latinoamericanas están ahora pues muy interesadas, muy comprometidas, no solamente interesadas, sino comprometidas en el desarrollo de esas tecnologías de la comunicación y la información para fortalecer sus programas educativos, sus programas académicos, ¿no? Me parece que si hiciéramos un inventario ahora de cuáles son los recursos que se tienen, con los que se cuentan las universidades, sus programas, etcétera, pues sería un listado muy grande, ¿no? Porque todas están interesadas en ese desarrollo, todas tienen gente muy comprometida en elaborar los programas, en fin, los materiales que cada vez son más atractivos, más eficientes. Creo que en general en las universidades públicas, bueno, también tiene que ver ahí el asunto de los recursos, pero creo que todas están muy comprometidas en eso, ¿no?, en el desarrollo de las tecnologías para el aprendizaje. Pero esta situación que tú ahora señalas de la ciudadanía digital, me parece que es como un producto del desarrollo más reciente de muchas cosas, ¿no?, que no solamente yo creo que estarían en la cuestión rígida de los ámbitos académicos, sino creo que se han ido desarrollando a la par entre la industria y el trabajo de mucha gente, de muchos jóvenes, fuera de las aulas también, ¿no? Entonces, esto de la ciudadanía digital, creo que también plantea varios retos, aparte de los que tú señalaste, y uno de ellos me parece que sería el de la inclusión, pero el de la inclusión de jóvenes, pero también de gente, de adultos, ¿no?, de adultos que a lo mejor no están tan familiarizados o son tan hábiles en el manejo de esas tecnologías digitales, y había que incorporarlos, ¿no?, para que no se hiciera pues como una especie de, pues para llamarlo de otro mundo, ¿no?, de que fuera el mundo así de la sociedad abierta y otro mundo donde se generara tanto desarrollo que no permitiera que la gente se incorporara o que las grandes mayores se incorporaran, sino que existieran esas brechas que, bueno, ahora todavía existen, las brechas las brechas digitales, ¿no?, sino que se fuera haciendo como algo muy elitista, así como un grupo que se fuera desarrollando por sí mismo y que no permitiera el ingreso de capas más amplias de la población. Bueno, la carta abierta al novelista García Márquez está en un contexto de los años 70 en Latinoamérica, que son incendiarios de dos
maneras, la cuestión literata de la literatura y la cuestión de las dictaduras argentina, bueno, chilena, uruguaya y en este caso en Ecuador. El contexto de los años 70 es capital, no solamente para Latinoamérica, sino a nivel internacional por las cuestiones de las teorías y que son rupturales, ¿no? de distintas maneras, y en este caso el boom latinoamericano que irrumpe como la, yo digo, segunda corriente literaria latinoamericana en el mundo. ¿Por qué digo segunda? Porque la primera es la modernista, que no es muy reconocida por la historia literaria, sobre todo en español, pero bueno, esta segunda ruptura del boom latinoamericano hace que lo político emerja, no solamente lo político, sino toda la historia colonial latinoamericana, ¿no? Esta historia que arrastramos durante siglos, diría yo, y que los modernistas nos ocuparon. ¿Por qué nombro los modernistas? Porque el doctor Aguirre, que es el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, le escribe a García Márquez una carta que tiene muchísimos tonos modernistas. Él habla de la Torre de Marfil, de bajar la Universidad de la Torre de Marfil, y cómo ese concepto también de la Torre de Marfil se vincula con el día de hoy, ¿no? Porque cómo la universidad siempre, de alguna manera, sostiene ciertos ideales que no están contenidos en la realidad, y que justamente eso es lo que pide este rector en la carta, ¿no? Y le pide, digamos, al pueblo latinoamericano. García Márquez ahí justamente es uno de los gestores más importantes que obviamente tiene su bandera en la cuestión literaria, en el boom, y junto con otros intelectuales como Cortázar, como Vargas Llosa, como Fuentes. Y García Márquez es de alguna manera, digamos, el escritor más importante en ese momento por 100 años de soledad, que lo había editado, lo había publicado en el 67, y donde ahí puede sacar todas estas cuestiones de lo dictatorial, ¿no? Porque bueno, evidentemente Ecuador está sufriendo lo mismo que está sufriendo el resto de Latinoamérica, esta cadena de dictaduras, donde, como dice el doctor Aguirre en su carta, existe una muralla que frena un poco la educación, ¿no? Bueno, un poco no, diríamos casi todo, la educación. O sea, cómo esa muralla no deja pasar toda esta cuestión intelectual que García Márquez, digamos, es como uno de los pilares, porque García Márquez está además viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, está haciendo voz como Pablo Neruda en Chile también en ese momento. Y me parece este documento extremadamente importante tanto para la cuestión educativa, histórica e incluso literata. García Márquez hace poco que se ha muerto, y justamente esta carta está escrita a máquina y está en el archivo. O sea, es una carta que es, por supuesto, original, donde no solamente se puede apreciar cómo este doctor Aguirre se expresa de forma literaria, porque él es un gran ensayista y es un poeta que ha publicado, bueno, Ecuador sabrá más, o sea, ha publicado muchísima literatura en ese momento, o sea, no solamente política. De hecho, él es frente de la revolución de izquierda en Ecuador, o sea, es un intelectual muy importante, el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, como para dirigirse a García Márquez. Y ahí justamente está también como destacar el vínculo entre los intelectuales y la universidad, porque en ese momento, en los años 70, los intelectuales estaban absolutamente vinculados, pero a este nivel, ¿no? De cartearse con el intelectual, o sea, de agarrar y escribirle una carta a máquina. No existía, por supuesto, el email. Entonces, toda esta historia que significaba que esa carta llegara en una dictadura, ¿no? A Colombia, Ecuador, y ahora, en este momento, el vínculo con los intelectuales existe desde ese mundo, de esa manera, ¿no? Como existía con García Márquez, pero siento que también está la imagen del escritor ha cambiado. Entonces eso se junta con este intelectual, ¿no? Con esta política
que no sé, ahí tendríamos que ver que ese es otro tema muy importante y que también esa carta sirve para ampliar más, cuál es la función del intelectual en la política latinoamericana y cuál es la función del intelectual en las universidades. O sea, hasta qué punto un intelectual, voy a acotar, escritor, ¿no? Escritor de ficción. O sea, hasta dónde un escritor o una escritora de ficción pueden ser tan tajantes y tan influenciables para una universidad, para el rector de una universidad, que en realidad está haciendo de eje para el resto de generaciones enteras. Y simplemente aquí también ver cómo este boom latinoamericano no estuvo, digamos, matizado por voces de mujeres. O sea, simplemente fueron estos hombres, y creo que eso es muy importante justamente porque es como una sola voz, ¿no? Había una sola voz en todo este boom latinoamericano, que bueno, esos son otros estudios que sí se están haciendo, de justamente aquí, bueno, diferentes escritores y escritoras como Octavio Paz y su esposa, ¿no? Que justamente no pudieron como poder estar en esta intelectualidad. ¿Por qué las nombro? Porque creo que ahora sí hay muchísimas escritoras que sí están influenciando en el tema de las universidades. O sea, hasta donde sus ficciones, en otro contexto que ya, por supuesto, el boom ya pasó, en otro contexto editorial de las escritoras latinoamericanas, cómo ellas sí pueden ser parte de todo este mundo y cómo pueden cambiar o ser impulsoras de cambios en las universidades. O sea, cómo no solamente, por supuesto, escritoras, intelectuales en general, pero bueno, ahora estamos en el tema de la literatura. Para cerrar un poco esta discusión, Armando, tú has editado, y te agradecemos mucho, un número de la revista Universidades que ha puesto en el centro de esta discusión el tema de qué ciudadanía construir en el futuro, qué papel tendrían que jugar las universidades, qué papel han desempeñado, pero también cómo inscribir esta función sustantiva de las universidades para con sus sociedades en el futuro. Y si ahora hemos hecho un recorrido que nos ha permitido ver desde, digamos, la ciudadanía cívica hasta la ciudadanía digital, estas que son expresiones a lo largo del tiempo de otras tantas formas de ejercer la ciudadanía política, no se agotan ahí. Quizá estamos también en el umbral de que esta ciudadanía múltiple, como lo hemos visto, ¿no?, tenga que sufrir un cambio para una agenda de futuro. Los objetivos para el desarrollo sostenible 2030 nos ponen en un lugar en donde la universidad tiene que dar respuestas, tiene que ser un actor muy decisivo. Vamos a concluir, pero antes de concluir nos gustaría escuchar una reflexión general sobre este desafío desde un estudioso de la universidad. Sí, mira, tuve la fortuna, y también, bueno, gracias a tu invitación, de coordinar este número especial del número 64 de universidades, y en ellas, pues también logré conjuntar a una serie de mis amigos, ¿verdad?, que tienen distintas perspectivas sobre la educación superior, y pues ellos me hicieron el gran favor de reflexionar acerca de esta cuestión que tú señalas y que creo que es el motivo de nuestra plática, de cuál es la contribución de la universidad al desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí son distintas perspectivas, muchas de las cuales han estado aquí presentes en nuestra conversación de hoy. Y bueno, pues eso implica una responsabilidad de la universidad ante la sociedad, ¿no? Es decir, esa responsabilidad que muchas veces se mantenía en el discurso, pues ahora está siendo cada vez más demandada, pero también las universidades están respondiendo con acciones, con planteamientos más concretos, y bueno, pues están reflexionando en el futuro de lo que va a pasar y cómo puede ser ese futuro que esperamos sea pues mejor que el de ahora.
Armando, te agradecemos mucho la ocasión de esta conversación, el esfuerzo que has hecho también para dejar esa memoria impresa en la revista Universidades, y a nuestro auditorio les invitamos a una nueva edición de Mirador Universitario que, como lo pudieron advertir hoy día, estamos discutiendo temas no solamente actuales, sino estamos pensando desde la universidad en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.